Bueno, muy buenas noches, Melanie y Marlon. Muchas gracias por su asistencia a este tercer CIPAS del curso Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales. Yo elaboré unas diapositivas donde vamos a ver el análisis sobre perdón, el análisis técnico y análisis fundamental, que son pues básicos para poder comprender y analizar cómo es ¿cómo se pueden las acciones y los activos financieros, sí, a entenderse, analizarse, pues para tomar las mejores decisiones de inversión en los portafolios de inversión? ¿Ok? Y también vemos un poquito sobre asignación de activos financieros en portafolios de inversión. ¿Ok? Bueno, antes de continuar, una pregunta. ¿Ustedes ya ya conformaron el portafolio dentro del simulador How the Market Works? ¿O Profe, no? sí, yo estuve unas compras el día 29 y realicé unas el día de ayer. De ayer. Bueno, yo tengo aquí una imagen. Aquí está. Está el ranking de todos ustedes. Los voy a compartir para que lo vean. Cada uno me dice quién es. Si es eso o no su portafolio. Bueno, aquí los tenemos todos. Bueno, ¿cuál es el de Marlon? ¿Marlonpa? Sí, señor. Bueno, muy bien. Usted logró aumentar el valor del portafolio. Este corte lo hice el 29 de abril, que fue con los 2 días extras que di adicional para que ustedes pudieran precisamente conformar el portafolio y pues conseguir un aumento o buscar un incremento en el portafolio. Así que todos los portafolios que están aquí veo que tienen una valoración por encima de 250.000, así que todos tienen Profe, yo no derecho a un aparezco por certificado. ahí. ¿Quién habla, Melanie? Sí, Melanie, ¿cómo se llama tu portafolio o tu usuario? Gaby 25. ¿Cómo? Gaby 25. Solo hay uno con 25 que se llama el Barto 25. Buenas No, no noches. está. ¿Cómo? Qué buenas noches, profe. Están entrando. Buenas noches. ¿Con quién está ahí? ¿Quién me está hablando? Jorge Franco. Ah, Jorge Andrés Franco. Ah, sí, el suyo yo sí lo vi por ahí. J. Ahí Franco está, Franco 83. 83, sí, señor. Sí, me acuerdo. Fue de los primeros que lo creó. Ujú. Bueno, les estaba comentando a sus compañeros que todos los que aparecen aquí, todos estos portafolios, tienen derecho a un certificado, porque pues lograron dentro de ese periodo de tiempo, la primera ronda, pues aumentar el valor del portafolio. Mm, por ejemplo, Jorge desde un comienzo lo armó y, y pues logró aumentar el valor del portafolio. Algunos lo hicieron solamente faltando 2, 3 días antes del 29, pero bueno, pues también lograron aumentar el valor del portafolio. Melanie, usted tenía que haber abierto su portafolio con el enlace que yo les envié, el que decía registro en la competencia del curso de finanzas internacionales que le da $250.000. Si usted se Yo registró lo hice así tal cual. Yo lo hice por ahí, bueno, profe. si usted se registró, digamos, directamente en la página web, pero no mediante el enlace, seguramente sí le creó el usuario, pero la debió colocar en una competencia de esas que él viene por defecto y no aquí la del simulador o la que yo Yo armé seguí de el 200. enlace que usted compartió. Pero dime, respóndeme tú, Melanie, ¿dónde estás tú aquí? Porque lo saqué hoy.
Melanie, ¿estás Siga, mirando ahí profe. la imagen? ¿Estás mirando la imagen que estoy compartiendo? Sí, claro. Ok, ¿cuál eres tú? Pues ninguno. Y quedan el 1 y el 2. Ahí los estoy mostrando. Yo compartí pues el pantallazo que me salió del resumen del foro y yo hice el procedimiento tal cual usted lo explicó en la web. Que No, tenían que Melanie, empezar. Melanie, qué pena interrumpirte. Mira, yo digo, aquí en el área financiera nosotros miramos son resultados, ¿sí? Tú me puedes decir que hiciste el procedimiento tal cual, pero si no estás acá es porque algo sucedió. Yo lo que miro son resultados, igual que los profesores de contabilidad, de finanzas, miramos son resultados, ¿sí? Yo no, o sea, si no estás acá es porque algo diferente pasó. Como te digo, posiblemente te registraste en otra competencia. Y lo que le comenté la otra vez a otros compañeros tuyos, los computadores y los servidores no se equivocan, ¿sí? Nosotros nos podemos equivocar, los humanos sí, pero los computadores no, ni los servidores. Tocaría, Melanie, que nuevamente le des clic al enlace, ese que les compartí, y te registres para esta próxima. Todavía hay una segunda ronda que va hasta el 5 de mayo, pero entonces tienes que hablar con tu grupo de trabajo, y pues comentarles a ver en qué tú puedes colaborar para ser parte de ese portafolio que van a manejar pues juntos, pues puede manejar un solo integrante, representarlo por el grupo, ¿sí? Podría ser una opción. Pero no hay más portafolios, al menos en la competencia que yo creé, están solamente estos. ¿Sí? Bueno. Bueno, aquí tenemos estas diapositivas, ¿sí? Y como les dije, vamos a ver un poquito del simulador, un repaso del simulador How the Market Works, análisis fundamental y análisis técnico. En la anterior sesión, yo expliqué pues a los que estuvieron presentes cómo colocar las órdenes, ¿sí? Órdenes de compra, y hicimos ahí una simulación directamente en el simulador, ¿sí? Aquí vamos a hacerlo un poquito más teórico, ¿sí? La vez pasada lo hice la parte práctica, ahora viene la parte teórica, ¿ok? Bueno, entonces empecemos. How the Market Works, ¿sí? O cómo funciona el mercado. Es un juego de mercado de valores gratuito que presenta clasificaciones y precios de acciones en tiempo real que permite a los usuarios aprender sobre los mercados de valores e invertir en acciones, ETFs, bonos y fondos mutuos. ¿Qué es un tipo de orden? Es cuando se desea comprar o vender una acción, los precios pues siempre se mueven. El precio ahora podría ser muy diferente del precio mañana. La mayoría de los inversores se preocupa por comprar y vender acciones solo cuando tienen un precio determinado. Los diferentes tipos de órdenes son las diferentes instrucciones que le da a su corredor o a su broker cuando realice una operación sobre cómo actuar en función del precio de una acción o un fondo mutuo, una opción financiera u otro instrumento financiero. ¿Qué significa poner una orden de mercado? ¿Sí? Colocar una orden de mercado, que es la orden que se ejecuta en forma inmediata, tan pronto abre la bolsa de valores, ¿cierto? Significa que se desea comprar las acciones lo antes posible, ¿sí? ¿Y a cómo? Al precio de mercado que esté en ese momento, pues, abierto o activo.
Por ejemplo, si quisiera comprar acciones de Google, ¿sí? Su ticker es ese que está allí, GOOG. En este momento, sí, en este momento, porque cree que el precio actual es el más bajo posible, pues colocaría un orden de mercado para tratar de comprarlas lo antes posible. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si empieza a subir? Pues la va a ejecutar entonces al precio al que se abra la bolsa de valores si es que puso la orden, por ejemplo, el día anterior. Si la pone en forma inmediata, pues se ejecuta tan pronto coloque la orden en cuestión de segundos y obviamente que haya la disponibilidad de esas acciones, entonces se realiza la compra a ese precio de mercado que esté en ese momento vigente. ¿A cuál precio? ¿El bid o el ask? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál fue el primero que dijo, profe? ¿Al precio bid o ask? ¿Se acuerdan que eso lo vimos la vez pasada? Creo que Marlon sí estaba, ¿cierto? Profe, en la anterior web no pude estar, no No. señor. No, entonces era Nubia. Ah, sí, estaban, era creo que 2 o 3 estudiantes. Bueno, bid es el precio al cual nos compran a nosotros las acciones, ¿sí? Que es un precio más bajo, el bid, y el ask es al contrario, es el precio al cual nos venden, ¿sí? Nos venden la acción, por ejemplo, de Google, ¿sí? Y ese precio ask siempre es superior al bid, ¿sí? Entonces, en este caso, el ask sería el precio al cual nosotros podríamos comprar las acciones de Google. ¿Ok? Bueno, detalles de las órdenes de mercado de compra. Las órdenes de mercado son las que más utilizan la mayoría de los traders principiantes. El precio, uno ve el precio y si quiere comprar o vender lo más cerca posible de ese precio, pues coloca una orden de mercado. Sin embargo, alguien aún necesita completar su pedido para que se realice. El hecho de que desee comprar 50 acciones de una acción, o sea, de una empresa, no significa que haya 50 personas dispuestas a vendérselas. Esto es especialmente cierto para las acciones de centavo, ¿sí? Que pueden cotizar solo un par de veces al día o menos. ¿Okay? Bueno. Veamos la orden límite de compra. Una orden limitada es cuando se desea comprar o vender algo, pero solo a un precio que uno considera bueno, ¿sí? Satisfactorio. Se puede determinar previamente qué es un buen precio, tanto de compra pues, como de venta. Aquí, por ejemplo, vemos en esta grafiquita, ¿sí? Cómo el precio pues, ha venido subiendo, bajando, subiendo y bajando, pero cuando llega a un, y este es el límite, ¿no? El límite es en este caso, en esta acción es de 50. Tan pronto el precio baja y toca ¡tuc! La línea roja, en ese momento se ejecuta entonces la compra, por ejemplo, ¿sí? Si es que era una orden de compra que se puso con la modalidad o de tipo limit, ¿sí? Limitada. ¿Ok? Profe, Entonces, sí, pero incluso esas órdenes de límite tienen como unas restricciones, ¿cierto? De que no le pueden vender a uno a un determinado límite la acción, ni uno puede pedir más allá de un determinado límite por la acción. no le entendí la pregunta. Por ejemplo, uno va a comprar, no sé, X acción y el precio límite es de 20.000. El que está No, pues no, ahí. no, es el precio de una acción, es el precio de una acción. Sí, 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 por eso mismo. Pero entonces el precio límite son 20.000 pesos. Y resulta Ah, que bueno. yo no puedo ofrecer por esa acción, no sé, menos de 18.000 pesos, porque hay unas restricciones que están pues ahí como demarcadas desde el inicio. O no puedo vender esa acción, no sé, en más de 25.000 pesos,
por lo menos así creo que lo he visto yo en lo que es la BBC, pues como que tiene unos límites por encima del cual o por debajo del cual usted no puede vender o comprar. Bueno, digamos que por defecto este juego simulador venía con un límite de hasta 25% en una operación, ¿sí? Eso, digamos que estuvo así o estuvo funcionando así hasta creo que fue el martes de la semana pasada, que estábamos en clase, porque pues nos dimos cuenta que creo que alguien quería comprar un Bitcoin y no podía porque o solo le permitía menos de un Bitcoin porque estaba esa limitación. Entonces yo pues autoricé e hice el cambio en el simulador para que se puedan comprar sin límites la cantidad de acciones que se quieran. Pero eso sí, también los advertí que es una falla el invertir todos los recursos en una o dos acciones, ¿sí? Pues porque primero que todo es muy riesgoso y segundo porque para esta primera ronda debían invertir en mínimo 10 acciones, bueno, 10 activos financieros, ¿sí? Así que esa restricción desde la semana pasada pues ya fue eliminada, o sea, ya pueden comprar las acciones que quieran, ¿sí? Y al precio que quieran. No, aquí la orden límite, Jorge, es simple y llanamente que si tú, por ejemplo, veamos el ejemplo de Google, supongamos que el precio de la acción está en, o sea, 11,000 pesos, y tú le pones una orden de compra para que cuando toque el límite de 10,980, ¿sí? Que muy posiblemente a ese precio es posible, pero no estoy diciendo que sea así, venga con una tendencia bajista, entonces la orden se va a ejecutar, ¿sí? La orden se ejecuta, se compra, ¿sí? Pero pues posiblemente, muy seguramente, va a seguir con una tendencia bajista, o sea que se podría haber comprado a un precio aún más bajo, ¿sí? Sin embargo, pues usted le puso límite a, era 10,950 o 10,980, ¿sí? Digamos que esa es la característica, que tan pronto el precio toca ese límite, se ejecuta la orden. Eso es para comprar y para vender, pues podría ser el contrario, ¿sí? Entonces usted pondría una orden de venta para cuando el precio suba más de 11,000, no sé, 11,200, entonces se ejecute, ¿sí? Eso es todo. ¿Ok? Bueno, entonces continúa allí. Cuando está comprando, el precio límite especifica el precio más alto que está dispuesto a pagar por esa acción. Si su precio límite ya está por encima del precio actual, se ejecuta y funciona como una orden de mercado. Por ejemplo, suponga hay una acción que desea comprar. Su precio actual es de 55. Comprar. Desea comprarlo solo si el precio cae a 50 o menos, por lo que colocará una orden de límite de compra a 50. Su orden permanecerá abierta hasta que el precio efectivamente caiga a 50 y se ejecutará la orden de compra. Para las órdenes de venta funciona pues en forma inversa. Especifica el precio mínimo al que se desea venderlo. Si el precio de mercado supera ese precio, se va a ejecutar con seguridad la orden. ¿Ok? Ahí tenemos abajito una imagen de Alphabet. ¿Quién me acuerda de Alphabet? ¿A qué corresponde? A Google, profe. Exacto. Google. Muy bien. Pues la casa matriz de Google, de YouTube, de muchas otras compañías. Correcto, son del mismo grupo, correcto. Muy bien. Ahora vienen las famosas órdenes stop. Stop market order. Entonces, una orden stop, ¿saben qué es stop, no? Pues cuando una orden, cuando el stop loss, pues que venda a un precio que uno definió como el mínimo. Ese es el ejemplo típico, correcto. Ese es el ejemplo típico. Es decirle, stop significa parar. Entonces, decirle, pare ahí. Si uno le dice a la acción, pare ahí, porque viene en caída. Y esas son siempre las órdenes que ponen los traders para que
para que la pérdida no sea demasiada, ¿no? Para controlar la pérdida. Entonces, decir, hasta ahí, ¿sí? Entonces, véndame todas mis acciones y el precio alcanza a bajar más de tanto, ¿sí? Eso casi siempre está ahí, esa orden puesta en el sistema porque pues, puede suceder. Entonces, como para que la pérdida no sea tan grande, pues me deshago de esas acciones lo más pronto posible con un cierto, sí, digamos, podría uno colocarle, incluso uno puede colocar en unos simuladores más avanzados que cuando el precio de la acción que está en ese momento caiga más del 5% o del 10% se ejecute también. También existen ese tipo de órdenes. Con eso entonces uno tiene asegurado el que pues la pérdida no va a ser tan grande para el inversionista. Entonces, una Profe, orden y si stop por es ejemplo para... en una de esas, no sé, le calzó la orden a alguien que vendió antes y las mías no lograron coger ninguna acción a ese valor y sigue cayendo la acción, eso puede pasar. Bueno, pues cuestión de segundos, digamos, en un mercado tan movido, ¿sí? Como el de la Bolsa de Valores de Nueva York, si no te cae enseguida, pues te cae más adelante, pero muy posiblemente sí se ejecute. Ahora, estamos hablando de órdenes de venta que están dentro de los límites normales. Ahora, si tú pones, vamos a poner un ejemplo, la gente coloca compras de acciones de 1000, 2000 acciones, 3000 acciones. Tú pones una de venta, una orden de venta de 1 millón de acciones, muy seguramente no se va a ejecutar, ¿sí? O se ejecuta por allá de última, ¿sí? Pero si son dentro de esos tramos pequeños, 1000, 2000, 3000, sí, muy seguramente sí se va a ejecutar. ¿Sí quedó claro, Jorge? Sí, señor, sí, muy claro. Adelante, profe. Perfecto. Bueno, una orden stop es para evitar perder demasiado dinero en una posición, razón por la cual también se denominan órdenes stop loss, correcto. Ese es el caso típico. Para comprar, quiere asegurarse de obtenerlo antes de que el precio suba demasiado y se lo pierda. Y para vender, quiere venderlo antes de que el precio baje demasiado y pierda pues mucho dinero. ¿Cuáles son los detalles de la orden de suspensión del mercado o stop loss? Las órdenes de stop funcionan exactamente al contrario de las órdenes límite. Uno especifica un precio malo, ¿sí? Pues un precio como de referencia que es como el límite, ¿sí? De allí, si cae más de tanto, entonces se ejecuta, ¿sí? Como el precio que uno no quisiera que se diera. Por eso le ponen precio malo. Y su orden se ejecutará si el precio cae por debajo de eso, ¿sí? Para comprar usaría una orden de stop. Si está pensando en comprar una acción, pero no quiere comprarla hasta que el precio comience a subir. En este caso, establecería una orden stop por encima del precio de mercado y tan pronto como el precio de mercado supere al precio stop, pues su orden se ejecutará. Para vender funciona como una prevención de pérdidas, lo que yo les comentaba. Establecería un precio de parada en el punto en el que desea venderlo, ¿sí? Voy a hacer de esa acción si el precio sigue cayendo, ¿sí? Hasta tal límite, sería stop o detente, hasta este precio. Porque piensa usted pues que va a seguir cayendo y pues estaría perdiendo más plata. ¿Sí estamos claros con eso? Sí, 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 profe. ¿Listo? ¿Cuál es el ticker de Apple? APPL. Perfecto, muy bien. Entonces, ticker es como esa denominación de 4 caracteres que en la Bolsa de Valores de Nueva York pues identifica todas las acciones del mercado. Muy bien. Ticker, ¿no? Tick o ticker, bueno, es lo mismo. Ay, aquí O me dice. mnemotécnico. Bueno, sí, ustedes les dicen mnemotécnico, correcto. Muy bien, ahora veamos las órdenes trailing stop o de parada dinámica. Las órdenes trailing stop siguen al mercado.
en lugar de establecer una orden stop de compra en 50, por ejemplo, establecería una orden de trading stop para que se ejecute tan pronto como el precio suba $1. Este es muy bueno. Parada dinámica o trailing stop. Veamos los detalles de estas órdenes de parada dinámica. Al principio esto puede sonar como una orden stop, ¿sí? O limitada normal, pero es completamente diferente. Por ejemplo, suponga que coloca una orden de compra de tipo trading stop, ¿sí? O parada dinámica, por $1, ¿no? En una acción con un precio actual de 100. ¿Sí? Ahorita en el mercado está en 100. Y usted le pone, cómpreme cuando suba $1. Entonces, si el precio cae a 95, ojo, pero luego vuelve a subir a 96, su pedido se ejecutará. Porque el precio subió $1. O sea que esa parada dinámica es bastante, mejor dicho, no es tan confiable, porque uno no sabe en qué momento va a haber ese cambio, ¿sí? De tendencia, de bajada a subida, ¿sí? Ahora, si por ejemplo el precio empezó en 100 y el mercado entró subiendo, ¡chum!, enseguida se ejecuta, ¿sí? ¿Por qué? Porque subió $1. Por ejemplo, si pasó de 100 a 102 o a 103, se va a ejecutar con seguridad. Pero si en el momento que se colocó la orden, ¿sí?, el mercado no abrió, o mejor, cerró el día anterior en 100 y abre el mercado y el precio no está en 100 sino en 95, ¿sí? Entonces, tan pronto, y puede que siga bajando, pero en el momento en que suba $1, o sea, que cambie de tendencia, entonces se va a ejecutar esa orden de parada dinámica, ¿ok? Si está haciendo una estrategia a largo plazo en la que cree que una acción está cayendo ahora, pero quiere asegurarse de comprarla tan pronto como el precio empiece a subir, pues una orden de stop móvil es su mejor alternativa, ¿sí? O esto, stop móvil o parada dinámica es lo mismo, ¿no? Stop móvil o parada dinámica es lo mismo. Esa es la mejor alternativa. Por otro lado, puede usar una orden de venta con tope dinámico para asegurarse de vender automáticamente su posición, ¿sí?, o su acción, si el precio comienza a caer, sin importar qué tan alto suba primero. Muchos inversionistas prefieren usar las órdenes trailing stop sell, ¿sí? O sea, es de trailing stop, pero no es de compra, sino es de venta, o sea, sell, ¿sí?, en lugar de las órdenes regulares de stop sell, ¿sí? O sea que mucha gente prefiere vender no con órdenes de tipo stop, sino con órdenes de tipo trailing stop o parada dinámica. ¿Para qué? Pues para estar seguros de conservar las ganancias que hayan obtenido. ¿Sí estamos claros con eso? Esto sí yo eso nunca lo he visto en la BBC, por ejemplo. Esto sí lo manejan acá en el mercado colombiano. No, esto es en el mercado de la Bolsa de Valores de Nueva York. Este es en la Bolsa de Valores de Nueva York. Sí, porque es muy interesante. Acuérdense que en el simulador How the Market Works, lo que se está allí simulando, bueno, realmente no es simulando, lo que se está visualizando con una pequeña desfaz de como entre 1 y 2 minutos, es la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿sí? Ese se llama NYSE, ¿sí? New York Stock Exchange, ¿ok? Y bueno, para que sepan, quienes quieran, no sé si de pronto han buscado ahí en Google, porque ahorita eso está en muchos navegadores, una plataforma que se llama Warren Bowie and Smith. Los invito a, a que la vean. Es una plataforma al estilo How the Market Works, que también tiene un pequeño desfaz con respecto a los precios que se manejan en la Bolsa de Valores de Nueva York, que también, al igual que este simulador, pues le permiten a uno hacer unas predicciones sobre qué va a pasar con los precios, fácilmente permiten hacer unas gráficas con medias móviles, con sinusoidal, o escuchar comentarios, opiniones de expertos, ¿sí? ¿Y cómo uno puede abrir una cuenta? Mínimo invirtiendo $200, que no los va a perder, ¿sí? Pero tiene que invertir, al menos para poder asignarle una cuenta, $200. Así que si
de pronto les llama la atención. Entonces los invito a que lo hagan porque es bastante buena esa plataforma. Danos el nombre ahí en el chat, profe. Y es de Warren Buffett, sí. Se llama, se lo voy a escribir aquí en el chat. Warren Bowie, como el cantante, Bowie, and Smith. Ahí se los compartí. Y efectivamente el Warren es porque es el grupo de Warren Buffett. ¿Sí saben quién es Warren Buffett, cierto? Claro, maestro de las inversiones. Ajá. Maestro de las de inversiones. ¿Cómo? El oráculo de Omaha le dicen. Sí. ¿Por qué de Omaha? ¿Por qué él es de Omaha? Él es de Omaha. Exactamente. Omaha, ¿dónde queda? ¿En qué estado? Es Alabama. No, Oklahoma. Ah, Oklahoma. Es un Estado pueblito del... como muy desértico, como muy, sí, no, la verdad, muy desértico. Allá no hay mucha agricultura. Y sin embargo, este señor, que es oriundo de allá, pues tiene unas habilidades para predecir el futuro que todo el mundo, él ha escrito ya varios libros, ¿no? Sobre sobre su historia y también sobre los tips bueno, no sé cómo decirlo en español, recomendaciones que él da para los inversionistas. Él, toda la plata que tiene y que ha formado es simplemente escogiendo, ¿sí? En qué acciones invierte. Claro, son una suma importante, ¿no? Pero él empezó poco a poco, compró unas pocas acciones. Luego esa plata la reinvirtió y compró más acciones. Y así ha venido haciendo, hasta convertirse en uno de los millonarios más grandes de Estados Unidos y todo hecho con esto, con acciones, respaldando acciones que llamamos blue chips, ¿sí? ¿Quién sabe qué son blue chips? No, profe. No sé. ¿Lo has escuchado? Bueno, blue chips son estas empresas que llevan muchos años, muchos años. Puedo decir yo que por ahí como de los años 50, de los años 50 para acá, al estilo DuPont, General Electric, bueno, muchas marcas de empresas grandísimas, transnacionales, que, digamos, en otros mercados y en otras economías ya hubieran desaparecido, y sin embargo en el mercado americano siguen funcionando y siguen fabricando y siguen generando buenas rentabilidades porque son empresas muy estables, ¿sí? Son los que llamamos unos grupos económicos tan grandes que logran adaptarse a los cambios, ¿sí? A todos los cambios, ¿sí? Incluso después de la crisis financiera mundial, nada, lograron salir adelante y ahí siguen todavía, ¿sí? Entonces esas empresas que llevan mucho tiempo, que son reconocidas, que son además respaldadas, tienen una amplia trayectoria y mecanismos de digamos, de adaptación a las necesidades del mercado tan eficientes que la gente sigue confiando en ellas, sigue comprándolas y pues los precios de ellos siguen creciendo. Puede que ahorita no estén creciendo tanto, pero con el paso de los años, eso, eso lo va ganando valor, va subiendo el precio, va subiendo el precio. Y así es como prácticamente Warren Buffett ha venido creando su fortuna. Que no ha sido nunca un inversionista especulativo, Buffett. Siempre No, todo es muy como analizado. sí, exacto. Exacto.
todo es analizado. Él mira desde quién es el nuevo gerente o CEO de la compañía y cuál ha sido su trayectoria, hasta eso lo mira, ¿sí? Y luego mira cuáles son las posibilidades del mercado, él prácticamente hace un análisis de cada una de las acciones en las cuales él invierte y por eso ha sido tan exitoso, ¿sí? O sea, prácticamente alguien, si él le da su visto bueno a una acción, con seguridad de que haga lo mismo que él, le va a ir bien. Él es una especie como de índice, él es una especie de Standard & Poor's 500, ¿sí? Entonces, para que sepa. Claro, él también sabe en qué momento vender. Él también sabe en qué momento vender, deshacerse de esa posición y cambiarla por otra. Claro, también. Recién vendió Apple y Apple ha venido bajando de hace ratico. Ahí él vendió en un Exacto. muy buen momento. Exacto. ¿Y eso en qué impacta a Apple? Pues en el momento en que Warren Buffett, que era una especie como de activo que tenía el respaldo, al que él estaba respaldando, tan pronto le quita el respaldo, ¡chum! Casi siempre eso termina, los otros hacen lo mismo. Ah, Warren Buffett dejó esto, ya, algo malo va a pasar. Y así se va pasando la pelota, la bola de nieve, ta. Y entonces se cae el precio. Eso pasa en los mercados avanzados, donde la información pues está en forma inmediata. Así es. No, y es que también tiene mucha lógica. Imagínese Apple fabricando todo en China y ahorita el señor Trump agarrándose con China. Y China no le va a agachar la cabeza. No, señor. Sí que está grave Apple. Está mal y puede ir peor. Ay, Dios Sí, mío. sí, señor. Bueno, aquí está el procedimiento para colocar las órdenes, pero pues esto la verdad ya lo expliqué en la tercera web conferencia, cómo colocar la orden, cómo especificar el símbolo, ticker, la cantidad, el tipo, que si es, ya sabemos, orden de mercado, un stop, un limit o un trailing stop, ¿sí? Lamentablemente, este simulador está en inglés, entonces las órdenes, las instrucciones pues están en inglés. Lástima que no lo hayan puesto en español, pero pues esto fue hecho, realmente fue para los estudiantes de colegio y de universitarios y de bachelor de los Estados Unidos. Así que pues ahí no podemos cambiar, ¿no? Bueno. Bien, aquí está entonces para la orden también de compra de venta. Bueno. Ahora veamos posiciones abiertas e indicadores de rentabilidad. Entonces, su página de posiciones abiertas le brinda una vista rápida de todas las acciones que posee, mostrando información importante como el precio que pagó, lo que valen ahora y cuánto ha ganado o perdido cada una, por cada una. La pestaña Fondos Mutuos, ¿sí? Fondos Mutuos, Mutual Funds, le muestra la misma información para los fondos mutuos, si es que tiene alguno. También tiene la opción de ver cada posición como mini gráficos de un día, de 30 días o un año. La pestaña predeterminada es Vista Estándar o Standard View, que se encuentra justo encima de pues, su lista de posiciones abiertas. Y puede alternar entre los diferentes gráficos seleccionando la pestaña adecuada. Ahora veamos indicadores clave de rentabilidad. Hay dos tipos principales de índices de rentabilidad, razones de margen y razones de rendimiento. Una relación de margen le dirá, que también una empresa convierte sus ingresos en ganancias. Esos índices pueden indicar a los inversores el costo marginal de atender a los clientes y arrojar luz sobre los costos fijos asociados con el funcionamiento del negocio. La mejora de los índices de margen indica que la compañía está aprovechando efectivamente sus gastos para producir más ganancias para los accionistas. Los índices de rendimiento le dirán que también la empresa usa los activos en su balance general para producir una ganancia. Si una empresa requiere una gran cantidad de activos para generar $1 de ingresos, eso significa que necesita invertir mucho para aumentar sus resultados o para mejorar sus resultados. Los índices de rentabilidad son más útiles cuando se utilizan para comparar empresas en la misma industria. Si una empresa tiene constantemente índices de rentabilidad más altos,
que los competidores en la misma industria es una indicación de una ventaja competitiva. Los inversores deben buscar empresas con ventajas competitivas que se negocien a un precio justo. Los inversores deben estar conscientes de la estacionalidad de la industria al evaluar los índices de rentabilidad histórica de una empresa. Las industrias minorista y de publicidad generalmente tienen cuartos trimestres sólidos, ¿sí? O sea, los últimos, ¿no? Pero los resultados del primer trimestre son mucho más moderados, ¿sí? Como tal, no sería apropiado comprar índices de rentabilidad en el primer trimestre. Cuando, ¿qué dice acá? En el primer trimestre con el cuarto trimestre del año anterior para empresas en este tipo de industrias. En general, las comparaciones históricas deben hacerse con el mismo periodo de años anteriores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Entonces, mirar el cuarto trimestre, ¿sí? ¿De qué? Pues de todos los años, del 2021, 2022, 2023, 2024. O el anual. O el anual. Razones de margen. Como se señaló anteriormente, los índices de margen son una medida de cómo una empresa convierte los ingresos en ganancias. Los índices de margen más comunes son el margen bruto, el margen operativo, el margen de beneficio neto. El margen bruto compara las ganancias brutas con los ingresos. El factor central para determinar el margen bruto es el costo de los bienes vendidos. Solo tiene en cuenta los costos directamente relacionados con los productos vendidos, ¿sí? Y ningún otro gasto en el negocio. Si una empresa tiene un margen bruto alto en relación con sus pares, ¿sí? O sus competidores, es una indicación de que puede cobrar una prima por sus productos. La disminución de los márgenes brutos en la industria, ¿cierto? Podría indicar una mayor competencia. El margen operativo compara el beneficio operativo con los ingresos. Además del costo de los bienes vendidos, las ganancias operativas también tienen en cuenta los gastos operativos estándar, como gastos de marketing, ventas generales y administrativos. No incluye cosas como intereses sobre la deuda o impuestos sobre la renta. El margen operativo es una buena medida de la eficiencia de una empresa en sus operaciones. Una empresa de rápido crecimiento puede tener un margen operativo pequeño o incluso negativo, pero debería mostrar una mejora con el tiempo a medida que aumentan los ingresos. El margen operativo también se utiliza para evaluar la calidad de la gestión, ya que una buena gestión encontrará formas de mejorar la rentabilidad y la eficiencia. El margen de beneficio neto toma los beneficios finales de una empresa divididos por los ingresos. Tiene todo en cuenta, incluidos los impuestos y los intereses. Si una empresa tiene una gran carga de deuda o altas tasas de interés en su deuda, aparecerá en su margen de beneficio neto. Si puede minimizar los impuestos, eso también aparecerá. Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de cualquier gasto o ganancia de una sola vez que pueda crear anomalías en el margen de beneficio neto. Bueno, razones de retorno. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? Marlon o Jorge. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Yo la leo. Ok, perfecto. Sí, siga. Razones de retorno. Los índices de rendimiento miden que también una empresa usa su balance general, uno de los 3 factores financieros principales para generar ganancias. Hay dos índices de rendimiento a los que los inversores deben prestar atención: el rendimiento de los activos y el rendimiento del capital. El rendimiento de los activos analiza que también una empresa utiliza sus activos e inversiones para generar ingresos. Si no es así, sería mejor para la empresa pagar su deuda que invertir en el negocio, lo cual es una señal preocupante. El rendimiento del capital es un buen indicador del potencial de crecimiento de una empresa, dado que indica que también una empresa puede usar sus fondos que recaudó para aumentar las ganancias. También indica el límite superior en el crecimiento de las ganancias por acción. Si una empresa quiere seguir creciendo, necesita recaudar más efectivo para invertir, pero tendría que emitir acciones adicionales para los inversores o aumentar la deuda, lo que tiene un costo. Como tal, el rendimiento del capital se considera como un límite superior en las tasas potenciales de crecimiento de las ganancias. Una empresa que puede desplegar sus activos de manera efectiva. Una empresa que puede desplegar sus activos de manera efectiva para generar ganancias lo hará mejor que una empresa que es menos eficiente con sus activos.
Un rendimiento mejorado de los activos puede indicar que una empresa está viendo economías de escala mejoradas a medida que crece el negocio. El rendimiento del capital solo analiza que también una empresa utiliza el capital de los accionistas para generar ganancias. En términos generales, un mayor retorno sobre el capital indica un negocio más eficiente, pero una empresa podría evitar el capital en favor de la deuda para invertir y aumentar los activos. Usar el rendimiento del capital en combinación con el rendimiento de los activos puede ser más útil que mirar el rendimiento del capital solo. ¿Cómo interpretar los índices de rentabilidad? Echemos un vistazo a cómo interpretar los índices de rentabilidad en varios escenarios. Históricamente, una empresa ha tenido un margen bruto muy fuerte, produce consistentemente un margen bruto en el rango del 60%. Sin embargo, su margen operativo es muy bajo, solo el 2%. Eso es en realidad una mejora significativa en los últimos años cuando estaba produciendo ganancias operativas negativas. Esto es típico de muchas acciones de crecimiento. Toma un poquito. Nada, súbeme el té, por favor. Ah, Jorge ya acabó, ¿cierto? Sí, señora. Ah, bueno, qué pena, muchas gracias. Bueno, yo continúo. Mostrar un margen de beneficio operativo positivo por primera vez puede ser un catalizador para una acción. Muestra que la empresa puede escalar el negocio y aprovechar los gastos operativos para volverse rentable a largo plazo. Otra situación es comparar dos empresas en la misma industria. Uno tiene un margen bruto del 40% y el otro tiene un margen bruto del 15%. La primera empresa puede cobrar una prima por sus productos y servicios, lo que indica una fuerte ventaja competitiva en la industria. Sin embargo, la segunda empresa puede mantener sus precios bajos para aumentar su escala. Si los márgenes operativos de la segunda empresa, ¿sí?, la que tiene bajos precios, ¿sí?, si esos márgenes operativos de la segunda empresa están en línea con los de la primera, claramente tiene suficiente escala para compensar el menor margen bruto en las ventas de sus productos. Eso podría ser una ventaja, ¿cierto?, para la segunda compañía. Los inversores o inversionistas querrán ver un aumento en el rendimiento de los activos para la mayoría de las empresas, pero una disminución en el índice de ganancias puede ser aceptable si da como resultado un crecimiento general de los ingresos y las ganancias. Lo que es más importante, los inversores quieren que el rendimiento de los activos supere la tasa de interés de la deuda de la empresa, ¿cierto? Porque ahí estarían generando valor, o sea, creando valor. Lo contrario, no. Bueno. Bueno, ahora veamos los fondos cotizados en bolsa o ETFs, ¿sí? ETF significa fondo cotizado en bolsa, ¿sí? Son fondos mutuos en muchos sentidos, pero cotizan en una bolsa de valores normal como una acción, y su valor está determinado tanto por el valor de los activos subyacentes como por el valor del ETF en sí. Los ETF, ¿sí?, o fondos cotizados en bolsa, no suelen gestionarse de forma activa, sino que funcionan como un índice. El fondo se establece para realizar un seguimiento de una cesta de acciones, ¿sí?, u otros activos en una determinada clase preexistente. Por ejemplo, el ETF Spider, ¿sí?, que tiene como ticker o como símbolo SPY, ¿sí? Este fondo se basa en el índice Standard & Poor's 500. Eso significa que todas las acciones del ETF SPY representan una pequeña parte de las acciones de las 500 empresas que están en el índice Standard & Poor's 500. Casi todos los índices bursátiles populares tienen un ETF que los rastrea diariamente, pero ese no es el único tipo de índice que seguirá un ETF. También hay un ETF que está diseñado para seguir los productos básicos. Por ejemplo, el ETF USO, ¿sí?, que USO significa United States Oil Fund LP. También está el DBO, que significa Invesco DB Oil Fund, ¿sí? Se basan en el precio del petróleo y las empresas que extraen y refinan el petróleo. Mientras que, por ejemplo, los ETF GLD y SLB, ¿cierto?, siguen el precio del oro,
SGLD es de gold, ¿cierto? Y la plata de silver, ¿sí? SLB es silver, que es plata en inglés, ¿no? Respectivamente. Los ETFs son muy útiles porque son una manera fácil de comprar una amplia gama de activos a la vez. Se evita vencer al mercado, permitiendo comprar el SPY ETF, ¿sí? Que simula o emula el Standard & Poor's 500, y estar muy cerca de igualar el rendimiento del mercado automáticamente. Según ETF Database o la base de datos de ETF, los ETF se clasifican en 9 categorías, que son estas que voy a leer ahorita, que son, primero, bonos de renta fija, que son mecanismos de eso, de deuda. Segundo, capital o capital. Tercero, commodity, los famosos commodities. Cuarto, monedas, ¿sí? Quinto, propiedad raíz, ¿sí? Sexto, apalancados, ¿sí? O sea que están bastante apalancados. Séptimo, volatilidad. Octavo, inverso. Inverso es que funciona al revés, ¿no? Cuando todo el mercado está cayendo, entonces este tipo de ETFs está ganando. Y los ETFs alternativos. ¿Cómo así? ¿Cómo así, profesor? Como que le apuesta a la caída del mercado. Exacto, así es. Aunque parezca mentira. Con este, que es una especie de CDO, ¿no? Son un tipo de ETFs que cuando el mercado cae, entonces el que tenga este tipo inverso va a salir ganando. Y al contrario también. Si el mercado le está yendo muy bien, a él le está yendo mal. Por eso se llama inverso. Y el apalancado y volatilidad, ¿cómo se entienden? A ver. Bueno, el de la volatilidad. ¿Cómo es la volatilidad? O sea, es qué tan disperso o variable están los precios con respecto a un promedio, ¿no? Al estándar del mercado o al promedio del mercado. Entonces, cuando hay muchísima volatilidad, eso por lo general es malo, ¿sí? Cuando hay muchísima volatilidad, porque entonces es difícil para los inversionistas saber en qué momento comprar y en qué momento vender, ¿no? Por ejemplo, dentro de uno de los puntos o principios clave del análisis técnico es nunca comprar en el momento en que se acerca un cambio de tendencia. Es lo peor. No hay que hacer una operación en ese momento. Y si está ocurriendo eso precisamente, que hay mucha volatilidad, pues entonces hay mucho cambio de tendencia, ¿sí? En muy corto tiempo. Entonces eso como que crea desconfianza en los inversionistas. ¿Ok? Eso es de volatilidad. Ahora, ETFs de volatilidad se refieren es a aquellos productos, aquellos elementos, ¿cierto? Que tienen una gran volatilidad. Entonces, hay unos ETFs que están emulando, ¿sí? El comportamiento de esos activos que tienen una gran volatilidad. De todos modos, y los de apalancados tienen que ver con apalancamiento, ¿cierto? Es decir, es un nivel de riesgo que permite, por ejemplo, con 10 dólares, obtener una ganancia de 100, ¿sí? O sea que está apalancado 10 veces. Por cada unidad, 10 dólares está apalancado 10 veces. 10 por 10 da 100, ¿cierto? Eso suena muy bien, muy atractivo cuando es un apalancamiento en el cual uno sale ganando, ¿sí? Pero también puede suceder al revés. Puede suceder al revés. Que usted 10 dólares y si todo sale al contrario de lo que usted pensaba y no tiene lo que llamamos, no está... O sea, no tiene la operación inversa que le neutraliza ese apalancamiento, ¿sí? Fácilmente puede entonces, con 10 dólares, en lugar de ganar 100, puede perder 100. ¿Sí? Es Ese es como una inversión en corto, como inversiones en corto. el gran riesgo del apalancamiento, que funciona muy rico y muy chévere para su vida, pero a la bajada también puede suceder y también uno puede estar ahí colgado. Bueno, aquí vamos a ver exactamente a qué se refieren
esos 9 categorías, esas 9 categorías. ¿Sí? Y todos estos tienen enlace, miren. Todos estos son enlaces. Miren, por ejemplo, el de bonos de renta fija. Entonces están el de corporate bonds, emerging market bonds o bonos de mercados emergentes, government bonds, bonos gubernamentales, high yield bonds, bonos de alto rendimiento, inflation protected bonds, bonos protegidos de inflación, international government bonds, bonos de gobierno internacional, money market, ¿sí? De mercado de dinero. Tenemos de los de capital, entonces los que llamamos all cap equities. Recuerden que hay dentro de las acciones dos tipos. Las cap equities, que son acciones que son de un precio más elevado y que por tanto generan pues, dividendos también más elevados, ¿sí? Los de high cap y están los de low cap, ¿sí? Cap es el acrónimo de ¿qué? De capitalization, de capitalización. Entonces, acciones de alta capitalización y acciones de baja capitalización. ¿Cuáles son las más bajas del mercado americano de capitalización? Las que llamamos las acciones de centavos. ¿Sí? Esas son las más bajitas. ¿Sí? Low cap se llaman. Bueno, en las de capital entonces también están estas de equities de energías alternativas, Alternative Energy Equities, Asia Pacific Equities, acciones de Asia Pacífico, China Equities, o sea, acciones del mercado chino, ¿sí? Tenemos el de monedas, el de currency, tenemos el de volatilidad. Voy a darle clic acá para que veamos este de volatility que estaba preguntando ahorita Jorge. Mira, aquí tenemos entonces lo que nos arroja este volatility ETFs. ¿Qué dice? Definition, dice acá. Volatility ETFs offer exposure to volatility in one form or another. O sea que estos ETFs, estos fondos cotizados en bolsa, ofrecen exposición a la volatilidad de una u otra forma. Often referred to as fear indicators, o sea que se refieren a ellos como los indicadores de miedo, fear. These funds tend to move in the opposite direction of the broad market, o sea que estos fondos, estos ETFs, tienden a moverse en dirección contraria al mercado o la mayoría del mercado. ¿Ok? Por lo tanto, these funds are used primarily by traders, o sea que son fondos utilizados normalmente por traders, ¿sí? Looking to capitalize on sharp market downturns, o sea, buscando capitalizar en mercados, digamos, sharp es muy, sharp es muy puntiagudos, muy, no muy amplios, sino como muy cerrados, muy puntiagudos, sería como la traducción más exacta. Y downturns, si es que es en situaciones de caída, ¿sí? De down, de disminución, ¿sí? De disminución, pues muy posiblemente en los precios, ¿no? Ese es el Volatility ETFs. Ahí tenemos entonces unos ejemplos. Está el Barclays Capital, el ProShare Capital Management, LLC, el Hartford Insurance Group y el ProShare Advisors. ¿Sí? Estos son los emisores de ¿qué? De estos volatility ETFs. ¿Sí? Bueno. Dice aquí, Ya no saben qué inventarse, profe. ¿Cómo? Ya no saben qué inventarse. Ah, sí, claro. Aquí hay mucha variedad. Mira lo que dice acá. Definitive List of Volatility ETFs, o sea, lista de los ETFs de volatilidad definitivos. Dice, overview, opinión general. This is a list of all US traded ETFs that are currently included in the volatility ETF database category by the ETF database staff. Entonces aquí están la lista de todos los ETF transados en los Estados Unidos que están actualmente incluidos en esta database o base de datos de ETFs de volatilidad categorizados por la base de datos ETF o por el grupo, perdón, el staff, el grupo de base de datos de ETF.
Cada ETF está colocado, is placed, en un sencillo best fit, o sea, en un mejor encaje, una categoría de mejor encaje de base de datos de ETF. Y miren los nombres. Tenemos el VXX, VIXY, VMAX, VXZ y VIXM, ¿sí? Y pues obviamente su correspondiente nombre, porque este es el ticker o symbol, el total de activos de cada uno. YTD significa yield to maturity, ¿sí? O rendimiento hasta el vencimiento. Average volume, promedio del volumen. Previous closing price, el precio de cierre previo. One day change, el cambio en un día. Y el overall rating, ¿sí? El rankeado, pues, total. ¿Ok? Bueno, los ETF de petróleo y gas invierten directamente en petróleo o gas o sus materias primas subsidiarias. Estos fondos casi siempre utilizan la exposición a futuros para invertir en sus respectivas materias primas. Los ETF de bonos inversos, ojo, brindan una exposición inversa a los puntos de referencia populares de renta fija. Se pueden utilizar para beneficiarse de las caídas en el mercado de bonos, ya que están diseñados para aumentar su valor cuando el precio de ciertos índices de renta fija baja, ¿sí? Lo que ya mencioné que era inverso. Los ETF sobre acciones de crecimiento de gran capitalización, ¿sí? Los high cap, invierten en acciones de empresas en crecimiento que tienen un elevado tamaño de capitalización de mercado, generalmente 10,000 millones o más. Son high cap. Dado que las acciones de SPY, ya dijimos que SPY es un ETF que emula el Standard & Poor's 500, ¿cierto? Son propietarias de todas las acciones del Standard & Poor's 500. Sus participaciones son un libro abierto. SPY otorga mayor peso a las acciones con valores de mercado más altos para que pueda saber cuáles son sus principales acciones en cualquier momento. Es importante tener en cuenta que SPY pondera las acciones en función del valor de las acciones disponibles para negociar. Eso significa que está dominado por las empresas más grandes. Solo las 15 acciones más valiosas de las acciones de SPY representan aproximadamente un tercio de su valor. Diferencias entre ETF y fondos mutuos. Pues existen algunas diferencias principales entre los dos, pero lo más importante a tener en cuenta es que los fondos mutuos se administran activamente. Pues significa que hay un administrador de cartera y un equipo de analistas que compran y venden activamente valores en el fondo para tratar de obtener el mejor rendimiento dado al propósito del fondo mutuo. Mientras que un ETF no se gestiona activamente, sigue un índice preexistente. Eso significa que los activos subyacentes de la mayoría de los ETFs no cambian mucho. La composición de los ETF de Standard & Poor's 500 no va a cambiar mucho con el tiempo. Algunas otras diferencias importantes son, primero, los ETF se negocian en una bolsa, al igual que una acción. Segundo, los ETFs pueden tener un valor ligeramente diferente al valor liquidativo, NAV, de sus tenencias. Eso significa que puede ser posible comprar un ETF por un poco menos que el valor de las acciones que representa, generando una oportunidad de obtener ganancias a través del arbitraje. Tercero, los ETFs suelen tener tarifas más bajas que los fondos mutuos, ¿sí? De comisiones. Cuarto, a menudo es más fácil realizar un seguimiento de los activos subyacentes en un ETF, ya que no cambian tanto como los fondos mutuos. Al igual que un fondo mutuo, si un activo subyacente de un ETF de su propiedad paga un dividendo, se transfiere a los miembros titulares del ETF, por lo que puede recibir un pago de dividendos del ETF. Los ETF también se pueden dividir por lo general, esto sucederá una vez al año, y todos los ETF creados por una empresa se dividirán al mismo tiempo. Bueno, ahora veamos brevemente el teorema de separación de Fisher. De acuerdo al teorema de separación de Fisher, un individuo que participa en un mercado tomará su decisión de consumo intertemporal sujeto a una restricción racional de producción y luego elegirá un nivel de consumo adecuado a sus preferencias y restricciones presupuestarias, prestando o endeudándose a una tasa de mercado. En un mercado perfecto existirá única tasa de interés o costo de capital. En la práctica, el funcionamiento del mercado no es perfecto, existiendo fricciones de mercados o costos de transacción que invalidan el teorema de Fisher en su forma más pura. Sin embargo, el trasfondo del postulado de Fisher, en un paso importante en la decisión de inversión, necesariamente debemos conseguir la decisión de ahorro-inversión como una regla práctica que precede a la decisión de consumo. Los inversionistas poseen herramientas para tomar decisiones y la literatura financiera tradicionalmente divide el cuerpo teórico
que sustenta las inversiones en análisis fundamental y análisis técnico. ¿Quién me ayuda prefiriendo análisis fundamental? ¿Quién no haya leído? Análisis fundamental, profe. Ok. Los inversores consideran que el mercado tiene una eficiencia débil y por tanto el precio de las acciones no es representativo de su valor. El inversionista que utiliza el análisis fundamental busca estimar el valor de cada acción, utilizando información sobre la empresa procedente de varias fuentes y realizando una serie de cálculos para al final determinar si la acción está sobrevalorada o infravalorada, y de ese modo podrá ofrecer una recomendación de compra o de venta. El análisis fundamental puede plantearse de dos maneras. El bottom up, el analista investigará la empresa, el sector y el país, por tanto el analista de valores deberá hacer un estudio de ventajas y desventajas de la compañía. Su trabajo no solo se centrará en los elementos financieros fundamentales de la empresa, tales como el apalancamiento, el rendimiento o la liquidez, sino que además analizará quiénes conforman el equipo directivo, gobierno corporativo, qué tipo de productos y servicios vende, posiblemente el impacto ambiental, legal o colateral de la comunidad o sociedad derivado de una actividad, y el grado de diversificación, concentración de toda su cadena de valor, dependencia de un proveedor o cliente estratégico, o bien se trata de mercados automatizados. Después de estudiar la empresa en un mercado, después de estudiar la empresa en un mercado, de un ¿En dónde mercado de va? competencia perfecta, la competencia monopolista, oligopolio, monopolio o monosonio, etc., se deberá analizar si existen barreras de entrada, la dependencia del sector con el desarrollo tecnológico o la existencia de algún factor exógeno al mercado que pueda afectar el proteccionismo arancelario, impuestos, reformas legales, guerras, etc. El último paso será analizar la economía del país, evaluar si está en etapa de crecimiento o en un periodo recesivo, analizar la tendencia de la inflación total y subyacente, considerando si mantiene baja y estable, estudiar la evolución del mercado del trabajo y evaluar si el país es capaz de generar reservas de divisas. Perfecto, muchas gracias, Marlon. Ahora vemos el otro tipo de análisis fundamental, que es el top-down, ¿sí? De arriba hacia abajo. El analista comenzará su investigación económica, política y financiera sobre el país. Luego, continuará con el sector. Y por último, analizará la empresa. Una vez examinado el contexto de la empresa objetivo, es necesario utilizar herramientas que permitirán conocer el valor de la acción de la empresa en estudio. El análisis fundamental se sirve de datos técnicos, ¿sí? Básicos, que son la valoración absoluta y la valoración relativa. Valoración relativa o por múltiplos. La valoración por múltiplos calcula el valor de una empresa a través del valor conocido de otras empresas comparables. Este método asume que los mercados son eficientes y que toda la información disponible se encuentra contenida en los precios. Indicador PER o PE corresponde a la sigla inglesa Price Earnings Ratio, ¿sí? O relación precio-ganancia. Es el múltiplo de valoración relativa más extendido en la práctica. El PER, ¿sí? Mide la relación entre el precio de mercado de una acción P y su beneficio por acción, BPA. O sea que la fórmula sería PER igual a P sobre BPA. El valor de una empresa, que es el BE, Economic Value, ¿cierto? Se calculará multiplicando el beneficio con un PER adecuado. Indica el múltiplo con el que está valorando el beneficio de una empresa en la bolsa. El PER incluye aspectos de riesgo y expectativas de crecimiento y se utiliza para clasificar acciones en relación a otras. Puede registrar los últimos 12 meses o la relación proyectada en el futuro, forward, ¿sí? Price to earnings.
En concreto, Price to Earnings muestra cuántos años hacen falta para recuperar la inversión, de mantenerse constantes los beneficios y ser distribuidos en su totalidad en forma de dividendos. Así, el Price to Earnings, ¿sí?, que es el indicador, entrega una base para comparar empresas. Si si estas tienen medidas financieras similares, aquella con menor Price to Earnings será la más barata y constituye una oportunidad de compra. Sin embargo, a causa de las diferentes estructuras patrimoniales, se recomienda usar el PE para firmas de un mismo sector. Modelo de descuento de dividendos. Según el modelo de descuento de dividendos de Gordon, 1959, el precio de una acción es el valor actual de los dividendos futuros. Si además consideramos que los dividendos son una parte de los beneficios por acción, pues podemos desarrollar la ecuación del PER así. PER es igual, entonces, a DIF, ¿sí?, dividendo en el momento T, ¿sí?, dividido KE menos G, que ya dijimos que es KE. KE es la tasa de descuento del mercado, ¿no? Y a eso le restamos entonces ese porcentaje de crecimiento, ¿sí?, que tiene esa acción, que por general es un porcentaje pequeño en las empresas que llamamos blue chips, ¿no? Y todo ello dividido entre beneficio por acción o BPA, ¿sí? Que ese modelo de descuento de dividendos también se puede reescribir como 1 menos B multiplicado por 1 más G, y todo ello dividido entre la diferencia de K sub E menos G. Dijimos que K sub E es la tasa de descuento de mercado, G es la tasa de crecimiento de los dividendos, ¿sí? En definitiva, teóricamente, el PER representa un valor actual de los pagos de dividendos futuros. Entre los aspectos negativos del PER encontramos los siguientes. Primero, este último es un factor estático que no solo se refiere a un ejercicio. Por tanto, el concepto solo se deja dinamizar de manera limitada a través de una observación de diversos años futuros. Por otra parte, su aplicación en comparaciones de peer group apenas es posible, porque es muy difícil cumplir con el requerimiento de que las empresas comparables demuestren perspectivas contrastables de crecimiento a largo plazo, es decir, que correspondan no solo al tamaño, sino también a la longitud del crecimiento. Bueno, ese es el otro indicador que se llama Price to Earnings Book. ¿Sí? Mide la relación entre la capitalización bursátil de una empresa y el valor contable de su patrimonio. Porque MB, el valor de mercado del patrimonio, definido como el producto entre el número de acciones en circulación por el precio de acción, ¿cierto? Pues puede suceder eso. BLPA, valor en libros por acción, se calcula como el patrimonio neto de la empresa sobre el total de acciones en circulación. Return on Equity, sí, el ROE, se define como el coeficiente entre el beneficio neto después de impuestos sobre los fondos y tradicionalmente ha sido un ratio utilizado para medir rentabilidad de una compañía. Earnings per share, o GPA, el beneficio neto después de impuestos sobre el total de acciones en circulación. Payout ratio, tasa de reparto de dividendos por acción. R significa tasa de descuento del mercado. G, tasa de fórmula. Tasa de crecimiento de los dividendos, ¿sí? Y bueno, ahí le está dando ese resultado que es el Market Value of Equity, ¿sí? De acciones, ¿sí? El mercado monetario, no, mercado de acciones, ¿sí? De equity, ¿sí? De capital, de patrimonio. Ese es el MB. Y el BB, Book Value of Equity, ¿sí? El valor de mercado del equity, eso es lo que él puede acceder. Bueno, sigamos entonces. Por tanto, todo factor que pueda afectar el precio de un valor está descontado y por ello solamente estudiando esta variable, además del volumen de negociación, podremos realizar nuestro análisis. Los precios siempre se mueven por tendencias. La tendencia se refiere al movimiento de los precios en una dirección en un momento dado. Con el análisis técnico lo que buscamos es identificar estas tendencias
reaccionar en base a ellas y operar de manera favorable. Otro de los objetivos del análisis técnico es identificar los los cambios de tendencia a hacer cambios en nuestras posiciones y que reducen en nuestro favor dicho cambio. Para entender el funcionamiento de análisis técnico se requiere conocer 3 principios en los que se soporta. Primero, los movimientos del mercado lo descuidan todo, lo descuentan todo, eso es correcto. Los analistas técnicos asumen que cualquier cosa que posiblemente pueda afectar un activo y ya están aspectos fundamentales, pues psicológicos o políticos, se reflejan directamente haciéndose entendimientos. Entendemos que la demanda está superando la oferta y en este caso los datos fundamentales están saliendo positivos. Si los precios están cayendo para el analista, la oferta es superior a la demanda y aquí los fundamentos son negativos. Con esta definición no afirmamos que los técnicos ignoren por completo los aspectos fundamentales. La manera correcta de interpretar este principio es que los analistas técnicos estudien los aspectos fundamentales de forma indirecta. La causa de los mercados alcistas o bajistas están en la fuerza subyacente de la oferta y la demanda, es decir, en los fundamentos económicos de un mercado. El analista teórico sabe que hay razones por las que los mercados suben o bajan, pero no cree que sea necesario saber cuáles son esas razones para realizar un adecuado pronóstico. Considera que todo afecta al precio y todo se refleja en él. Entonces es necesario que pues, solo estudie el precio del mercado. Es cierto. Bueno. Esto es importante. En el análisis técnico, ¿sí? Hay 3 principios en los que se soporta ese análisis técnico. Entonces, primero, los movimientos del mercado lo descuentan todo. Los analistas técnicos asumen que cualquier cosa que posiblemente pueda afectar un activo, ya sean aspectos fundamentales, psicológicos o políticos, se reflejan directamente en el precio del mismo. Cuando los precios están subiendo, independientemente de las razones por las cuales lo esté haciendo, entendemos que la demanda está superando la oferta y en ese caso los datos fundamentales pues estarán saliendo positivos. Si los precios están cayendo, pero al analista la oferta es superior a la demanda y aquí los fundamentos son negativos, con esta definición no afirmamos que los técnicos ignoren por completo los aspectos fundamentales. La manera correcta de interpretar este principio es que los analistas técnicos estudien los aspectos fundamentales de forma indirecta. La causa de los mercados alcistas o bajistas está en la fuerza subyacente de la puerta y por demanda, es decir, en los fundamentos económicos de un mercado. El analista técnico sabe que hay razones por las que los mercados suben o bajan, pero que no cree que sea necesario saber cuáles son esas razones para realizar un adecuado pronóstico. Considera que todo esto o que todo afecta al precio y todo se refleja en él. Entonces es necesario no solo estudiar el precio del mercado. ¿Quién me ayuda por favor leyendo esta? Los precios, tendencias. ¿Sí me escuchan bien? Qué pena, es que no sé. Más o menos. Repite nuevamente. Ok. Los precios se mueven por tendencias. ¿Sí me escuchan? Sí, bien. Okay. Los precios se mueven por tendencias cuando representamos gráficamente un activo. Tenemos como único propósito identificar las tendencias del precio y tratamos de determinar si dichas tendencias están en etapas de nacimiento, desarrollo o finalización. Por supuesto que todo inversionista buscará en primer lugar entrar en un activo de dirección a su tendencia principal y entre más joven sea la tendencia, mayor porción de la misma podrá capturas y así salir ganador. Siempre una tendencia es más probable que continúe a que se gire. Debemos seguirla hasta de que
hasta que dé señales de volver atrás. La historia tiene una alta probabilidad de repetirse. Este es quizá el principio más importante, pero también el más polémico. Gran parte del análisis técnico y el estudio de los movimientos está basado en la psicología humana, que tiene tendencia a no cambiar. En resumen, lo que indica este principio es que si los patrones han funcionado en el pasado, asumimos que podrán funcionar en el futuro. Esto nos permitirá descifrar el comportamiento próximo de los activos mirando su evolución histórica. Historia del análisis técnico. El análisis técnico moderno se remonta en el siglo XIX, aunque tiene su origen en 1585 en Ámsterdam, y fue creado por Charles Henry Dow, creador de la teoría de Dow, donde se asientan los principios del análisis técnico. Dow era un periodista y economista. Es el precursor de los índices bursátiles al crear en 1884 un índice formado por 11 acciones, de las cuales 9 eran de empresas ferroviarias. Más tarde dividió el índice en dos para separar las empresas ferrovías de las demás, distinguiendo en 1896 dos índices, el Dow Jones Industrial Average, sí, y el Dow Jones Railroad. El trabajo Dow se basa en describir el comportamiento del mercado sin intentar anticiparse a las tendencias ni aprovecharse de la evolución futura de los valores, sino que quería observar la existencia de los mercados. Ahí no puedo. Okay. Bueno, dice de los mercados alcistas y bajistas. Alcistas y bajistas. Listo, muy bien, muchas gracias. Bueno, los movimientos del mercado lo descuentan todo, dice allí. La teoría de Charles Dow se asentaba en varias premisas empleando solamente las cotizaciones de cierre, sin importar las fluctuaciones diarias de los precios. Estas premisas son las siguientes. Primero, las medias o los promedios lo descuentan todo. Los precios son el resultado de la actuación de las personas que está respaldada por su conocimiento, interpretación de la información y expectativas. Dos, los precios se mueven en tendencias o movimientos. En primer lugar, encontramos las tendencias primarias o de largo plazo, que abarca desde los 6 meses a un año o más, y se conocen como la marea. En segundo lugar, las tendencias secundarias o de mediano plazo, que van desde las 3 semanas a 3 meses y son también conocidas como olas. Y finalmente, las tendencias tradicionales, terciarias, menores o de corto plazo, y son tendencias de menos de 3 semanas y que también se les conoce como ondas. Tercero, las tendencias primarias alcistas siguen 3 fases en su evolución: la fase de acumulación o de compra institucional, la fase fundamental o compra por parte del público en general y la fase de distribución o de venta institucional. Las medias deben conformar las tendencias alcistas o bajistas. Para confirmar estas tendencias es necesario que varios índices confirmen la evolución alcista y bajista a la vez y no solamente uno. El volumen confirma la tendencia, aunque el volumen no es una señal de cambio de tendencia, es muy importante como confirmación secundaria de una tendencia. Sexto, una tendencia se mantiene vigente hasta el momento en que muchas señales claras de cambio de dirección. Para ello tenemos que identificar la tendencia en la que nos encontramos y actuar conforme a esa discusión. Bueno, ahí tenemos una breve explicación de ese análisis fundamental. Es común ver que en muchas ocasiones los gráficos y los análisis fundamentales presentan diferencias. Esto es común al principio de las grandes tendencias. Puede ocurrir que los fundamentos no apoyen ni expliquen lo que el mercado está haciendo. Es habitual que después vuelva a estar sincronizado pero quizá ya sea tarde para actuar. En los más fuertes movimientos alcistas o bajistas presentados en la historia, en los diferentes mercados del mundo, todo comenzó con cambios pequeños en los fundamentos.
Cuando se conocieron los cambios, la nueva tendencia ya estaba plenamente en marcha, siendo entonces el análisis técnico quien detectó el giro de una manera más rápida. El técnico sabe que eventualmente se conocerán las razones de los movimientos de los mercados, pero no está dispuesto a esperar a que esto ocurra. Es común ver que en muchas ocasiones los gráficos y analistas fundamentales presenten diferencias. Esto es común al principio de las grandes tendencias. Puede ocurrir que los fundamentales no hayan apoyado ni explicado lo que el mercado está diciendo. Es habitual que después vuelva a estar sincronizado, pero quizá ya sea tarde. Los más fuertes movimientos alcistas o bajistas presentamos en la historia en los diferentes mercados del mundo. Todo comenzó con cambios pequeños los más fuertes movimientos alcistas o bajistas presentados en la historia en los diferentes mercados del mundo. Todo comenzó con cambios pequeños en los fundamentos. Así, cuando se conocieron los cambios, la nueva tecnología ya estaba plenamente en marcha, siendo entonces el analista técnico quien detectó el giro de una manera más rápida. El técnico sabe que eventualmente se conocerán las razones de los movimientos de los mercados, pero no está dispuesto a esperar a que esto ocurra. Bueno, ahí tenemos los tipos de gráfico, gráfico de barras, de abscisas, de ordenadas. Gráfico de línea es el gráfico de precios tradicional, como con él se pierde información, pero se gana en claridad, ya que solo refleja el precio de cierre. ¿Sí? También puede ser el precio de apertura, máximo, mínimo o medio. Tercero, gráfica de vela japonesa o candlestick. Se denomina vela este gráfico porque al unir el precio máximo con la misma línea resultante parece una vela con su cirilo y mecha. La construcción es igual que la de gráfico es igual que la del gráfico de barras, con la diferencia de que encontramos un cuerpo principal que refleja el rango entre precio de apertura y de cierre. Si el precio de cierre es superior al precio de apertura, este cuerpo principal será de color blanco o verde. Y si por el contrario el precio de apertura es superior al de cierre, pues será negro o rojo. Existe la posibilidad de que el precio de una apertura sea igual que la del cierre. En este caso no habrá ningún cuerpo principal y se trazará una línea horizontal que recibe el nombre de doji. Economía y sistema, economía, y debajo del cuerpo principal encontramos unas líneas que representan los precios máximos y mínimos de un periodo y que son conocidos como sombra. Bueno, ¿quién me dio la línea de esta diapositiva, por favor? No deja ver, ¿no? Ya un momento. Este no es. Voy a dejar de compartir un momentico.
Ya un momentico. Ya voy. Ah, bueno, aquí ya encontré. Por favor, ayúdame leyendo esta diapositiva. Ahora sí. ¿Ya están viendo? Se llama Price to Book Value. ¿Quién me ayuda leyéndolo? Sí, price, book, value, Sí, value. value, razón P sobre B. Mide la relación entre la capitalización bursátil de una empresa y el valor contable de su patrimonio, puesto que MB, el valor del mercado del patrimonio definido como el producto entre nuestro número de acciones en circulación por el precio del mercado en bolsa. BV, el valor en libros del patrimonio definido como el patrimonio neto de la empresa de acuerdo al cierre contable en un periodo determinado. BLPA, valor en libros por acción, se calcula como el patrimonio neto de la empresa sobre el total de las acciones en circulación. Return of se define como el cociente entre el beneficio neto después de los impuestos sobre los fondos propios y tradicionalmente ha sido un ratio utilizado para medir la rentabilidad de una compañía. Earnings per share o GPA, el beneficio neto después de los impuestos sobre el total de las acciones en circulación. Payout ratio, tasa de reparto de beneficios por acción, R, tasa de descuento del mercado, G, tasa de crecimiento de los dividendos. Fórmula, precio sobre book value igual a market value of equity, equality, y book value of the equity es igual a MB sobre BW. Correcto, muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces el ratio Price to Book Value señala cuánto pagan los accionistas por el patrimonio neto de una empresa. Si el ratio es menor a 1, o sea, 0, algo, se podría pensar que el mercado está subvaluando la firma por alguna razón de corto plazo, lo que podría representar una compra barata en el caso de que los otros fundamentos sean favorables. Si el resto de los indicadores no acompañan, un Price to Book Value menor a 1 podría implicar que la firma no tiene buenas perspectivas. Como aclaración, el Price to Book Value no es fiable para estudiar casos de compañías con muchos activos intangibles, ya que suele estar sobreestimado. Considerando que el ROE, el Return on Equity, puede ser definido como ROE igual a EPS sobre BLPA, el cociente entre las ganancias por acción y el valor en libro por acción. Tomando en cuenta que el ROE se basa en las ganancias esperadas del próximo periodo, la expresión del Price to Book Value puede ser reescrita bajo el modelo de descuento de dividendos de Gordon en 1959 como precio en el momento inicial sobre Book Value, valor en libros, en el momento cero. Que eso es igual a que al ROE, el rendimiento sobre el patrimonio, multiplicado por el Payout Ratio, ¿sí? Y todo ello dividido entre N menos G. La expresión anterior puede ser reducida aún más, relacionando la tasa de crecimiento G con el retorno a capital, que es el ROE. O sea que al multiplicar eso por 1 menos el payout ratio y multiplicarlo por ROE,
ahí entonces consigue el resultado, ¿no? El de G. Sustituyendo una expresión en la ecuación price to book value, ¿sí? Entonces, ahí mostraría que sería ROE menos G dividido entre R menos G. Esta última expresión establece una relación entre el retorno a capital de una empresa en etapa de estabilidad o madurez y la tasa de retorno en sus proyectos. Una vez valorada la empresa, es necesario determinar una política de gestión de activos para conformar la cartera de acciones. Bueno, análisis técnico. Hay más cositas. Los movimientos del mercado lo descuentan todo, pero eso ya lo hemos visto. Ya estoy, gráficos ya. Tendencia. Herramientas de análisis técnico. Este es como interesante. ¿Quién me ayuda leyendo esta, por favor? Soportes y resistencias. Profe, soporte y resistencias. Estos dos conceptos son de los más importantes en el análisis técnico, ya que los momentos de compra y venta se van a basar dependiendo si nos encontramos en un soporte o en una resistencia. Un soporte es un nivel de precio por el que la demanda es superior a la oferta y por ello se produce un rebote de un movimiento bajista. Los soportes se determinan por los mínimos en el precio que se han alcanzado en un periodo anterior. Una resistencia es lo contrario. Al llegar a este punto, la oferta excede al nivel de demanda, por lo que el precio del valor caerá. Para su determinación ocurre como en los soportes, pero en este caso vendrá dado por anteriores máximos alcanzados por el valor. Sin embargo, no todos los soportes o resistencias tienen la misma entidad, es decir, se considera que un soporte o resistencia es más fuerte y por tanto más difícil romperlo si se ha mantenido vigente durante más tiempo y si los rebotes son más largos. Además, existe una preferencia por los soportes o resistencias más antiguos que los más nuevos. Se muestra una imagen de resistencia y soporte. Una resistencia es el nivel de precio en el que la detiene la subida de la cotización y esta rebota hacia abajo. Mientras que el soporte es un nivel de precio en el que se detiene la caída de la cotización y esta rebota nuevamente al alza. Se evidencia cambio de soporte a resistencia. La línea de soporte se convierte en resistencia y viceversa. Y el canal alcista, la línea de resistencia está arriba y la línea de soporte está abajo. Correcto, esta es la resistencia que está arriba y la de soporte que está aquí abajo. Perfecto, muchas gracias, Marlon. Sí, señor. Tenemos ahora los patrones gráficos. En la teoría de Dow, como vimos, existe la premisa de que la historia se repite y el análisis técnico se aprovecha de esta premisa para determinar una serie de patrones que siguen los precios y que dan lugar a una serie de figuras en los gráficos y que facilitan la labor de predicción del movimiento de los precios. Dentro de los patrones gráficos debemos hacer una distinción, ya que existen formaciones que indican un cambio de tendencia y otras que prevén una continuación de esta. Formaciones de cambio de tendencia. Estas formaciones tienen lugar al final de las tendencias, sean bajistas o alcistas, y lo que manifiestan es la proximidad de un cambio de tendencia a los precios. Dentro de este apartado podemos encontrar las siguientes formaciones. A1, cabeza, hombros y cabeza y hombros invertido. Es la figura que más fiabilidad ofrece a la hora de identificar cambios de tendencia. Se denomina así porque la figura que forman los precios es semejante a la de la cabeza y hombros de una persona. La formación consiste en tres máximos, de los cuales el segundo pico es el más alto de los tres, estando los restantes a un nivel parecido. Si unimos los mínimos de los picos 3, de los picos 1 y 3, obtendremos la línea de cuello, cuya pendiente debe ser ligeramente creciente o en su caso totalmente horizontal. Tras la formación del segundo hombro, el precio
comenzará a descender atravesando la línea de cuello hasta la distancia vertical entre el punto máximo de la cabeza hasta el cuello. Se puede dar el caso que se dé el fenómeno de pullback y que confirman aún más el cambio de tendencia. Y es que tras esa bajada, el precio volverá a subir, pero no superará la línea de cuello. Y a partir de ahí, el precio caerá definitivamente. Esta formación se dará durante tendencias alcistas y avisan de un cambio de tendencia a la baja, pero también nos podemos encontrar con la formación hombro-cabeza-hombro invertido, que es igual que el anterior, pero supone que la identificación de una tendencia bajista y una posterior alcista. Aquí tenemos las herramientas de análisis técnico, techos y suelos redondeados, vueltas en T, de Serval Day, dobles y triples suelos y techos, cuñas, diamante, medias móviles, media móvil ponderada, RSI, índice de fuerza relativa, momentum, MACD, Moving Average Convergence Divergence, los estocásticos, indicadores técnicos más populares, las bandas de Bollinger, muy importante, las ondas de Elliott, el RSI, el MACD y bandas de Bollinger, que es importante pues considerarlo. Hay unos indicadores técnicos más populares, como las famosas bandas de Bollinger, que son esas que vemos aquí en violeta. Indicadores técnicos más populares. El MACD muestra 3 señales de compra, aunque débiles. En primer lugar, muestra un cruce de la línea de señal de la media móvil rápida a través de la media móvil lenta. La línea negra se cruza con la línea roja. En segundo lugar, muestra la línea de tendencia moviéndose hacia la línea cero. Y en tercer lugar, muestra el aumento de la divergencia entre las dos líneas de señal. A juzgar por las señales comerciales de estos 3 indicadores, deberíamos comprar euro sobre dólar. Sin embargo, las señales comerciales, especialmente del MACD, no son tan fuertes como podrían ser, por lo que ahora dependería de su perfil de riesgo si desea comprar euro sobre dólar o esperar señales comerciales más claras de esta estrategia. Además, es importante realizar una prueba retrospectiva de las estrategias comerciales basadas en indicadores técnicos utilizando datos históricos. De esta manera puede verificar qué tan precisa es la combinación de indicadores elegida para determinar las señales comerciales rentables para los pares de divisas elegidos. Análisis técnico, bueno, las japonesas. Para descuento y sí, eso sería todo. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, una dudita y es cómo hacemos los cálculos para calcular como las distribuciones de los activos que nos van a dar la rentabilidad máxima, entiendo yo que es parte del ejercicio. Y yo se la manifesté en el foro, es que yo tengo solamente mi computador de trabajo, no me deja descargar RIX, pero yo sé que eso se puede hacer con Solver, pues si es un tema de definir pues como una proporción ideal de lo que vamos a asignar a cada uno de los activos. Entonces es como un poco esa pregunta, ¿cómo hacemos ese cálculo o cuál sería como la manera correcta? Y pues para... Toca obligatoriamente con la aplicación. Tiene que instalar la aplicación en el Excel. ¿Sí? Va a ser una nueva ventanita que se llama simulador de riesgo. Y para instalarlo, sí se puede. Cualquier computador se puede instalar, siempre y cuando el computador cumpla con unos requerimientos. De todos modos, en el manual está especificado, ¿no? Está especificado los requerimientos de procesador, de espacio, de velocidad del procesador, bueno, todo eso. Eso yo lo expliqué la vez pasada, Jorge. Entonces, porfa, lo invito a que revise la grabación de la tercera web conferencia, que ahí al comienzo expliqué bien
a la página web a la que toca entrar para poder que el sistema le envíe a uno 3 cosas: el enlace para descargar la aplicación, el enlace para descargar la licencia y el enlace para descargar el manual de instalación. Pero lo que pasa es que el problema es que el computador mío es laboral y tiene un montón de restricciones para descargar programas e instalarlos. Entonces esa es mi dificultad. Entonces, alguien en el grupo que colabore, que esa actividad es grupal. Entonces, alguno de sus compañeros, pues, que colaboren instalando la aplicación y lo corren en grupo. Lo corren en grupo. Esperen, ya les comparto el enlace donde está muy bien explicado todo el procedimiento. ¿Okay? De la asignación utilizando optimización estática dinámica. ¿Okay? Bueno, eso está acá. Aquí está. Bueno, entonces ahí les estoy compartiendo por el chat. Por favor, denle clic. El video donde el profe, el capacitador Miguel Bello, pues yo estoy ahí presente. Entonces, hace la valoración de la cartera de inversión y el cálculo del VAR utilizando el Risk Simulator. ¿Ok? Igual yo mañana se los envío junto con la grabación de hoy y las diapositivas. Les envío también ese enlace al video. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Profe, por mi parte no, está bien. Ok. Lisette. No, señor. ¿Todo claro? ¿Ya todos descargaron el Risk Simulator? Sí, profe, sí, ya lo tengo instalado. Sí, señor. Okay. Pues sería Sí, eso, profe. Jorge. Si acaso, y Lisette, ¿ya? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Entonces, Jorge, podría o instalarlo en el computador suyo de la casa o comunicarse con un compañero del grupo que él lo instale y luego, pues, entre todos, pues, van aplicando lo que dice allí en el video. Eso es seguir los pasos tal cual como dice el video y entregar entonces ese producto en grupo, porque la simulación es la parte ya colaborativa.
Ok. Listo, está bien, profe, muchas gracias. Bueno, con muchísimo gusto. Que pasen una feliz noche y nos estamos viendo unas 2 semanitas para la segunda sesión de Aprendiendo con mi tutor y pues finalizaríamos todo el curso. ¿Ok? Listo, feliz noche, compañeros, feliz noche, profe. Bueno, con mucho gusto. Que pasen una feliz noche, que descansen. Gracias, profe. Gracias. Bueno, chao, chao.